Muy buenos días a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. La palabra de Dios, la revelación, eso es lo que significa en quiché Utzig Ajao. Vamos continuando en esta serie de programas donde nos vamos animando a ser un poco teólogos, ¿verdad? A hacer teología. Hemos de quitar todos esos prejuicios de teología como una filosofía, de la religión como una ciencia complicada, que ¿para qué hacer teología, no? Si ya tenemos la Biblia y cada uno que la interprete como mejor pueda y listo. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no solamente nos podemos confundir nosotros, sino que también podemos confundir a los demás. Entonces es necesario el conocimiento, ¿bien? Y el conocimiento parte no de una cuestión de saber muchas filosofías, o epistemología, teorías del conocimiento, sino más bien la teología es escuchar a Dios, experimentar su amor, y eso escuchado y esa experiencia de amor, pues manifestarla. Eso es propiamente la teología. Por lo tanto, igual que decimos que uno no puede ser discípulo y misionero, sino discípulo misionero, las dos cosas al mismo tiempo, también podríamos decir, no se puede ser discípulo, misionero y teólogo, sino discípulo, misionero, teólogo, ¿verdad? Porque el que no escucha a Dios y no piensa en lo que Dios dice, entonces puede confundir y puede confundir a los demás. Y entre tanta maraña de sectas y de interpretaciones que tenemos hoy en día, pues mejor pues entender un poquito, ¿bien? Bueno, vamos a continuar en este tema que es cómo Dios se nos ha manifestado más que como Dios, como amor paterno. Partimos de la experiencia humana y los datos humanos, ¿bien? Para poder entonces entroncar y dar el sentido último y definitivo a esto que el hombre se plantea y que se abre hacia la trascendencia. Todo hombre, esta es la afirmación fundamental, ¿verdad? Todo hombre, toda persona normal o que se cree que no es normal, todo hombre busca sentirse amado y amar. Y esto es básico en la experiencia humana, ¿bien? Desde el bebé hasta el más adulto. Todos buscamos sentirnos amados. Y también poder amar como yo soy amado. Es decir, poder hacer sentir al otro amado. Esta es una experiencia fundamental. Y esto da sentido a la vida. Esto es lo que nos mueve, nos motiva, nos sostiene y nos impulsa y nos lleva al destino definitivo. Eso es lo que significa sentido de la vida, ¿verdad? Desde el conocimiento ordinario o el sentido común, el hecho que se nos plantea, se comprende que lo más importante en la vida del hombre, lo que de más valor es la propia vida. Pero la propia vida puede aborrecerse si no hay amor. La causa de los suicidios, ¿verdad? Si psicológicamente, estamos desde los datos humanos, de los datos de la ciencia, si psicológicamente pues miramos cuáles son las causas del suicidio, se reducen a una. Esta persona no se sintió amada. Esta persona no fue capaz de hacer sentirse amado a otro. Esa es la causa fundamental, ¿verdad? Lo nuclear de la vida del hombre es el amor, y en esto se manifiesta. Y según el amor, es la madurez de la persona. Todas las dimensiones de la vida se unifican en el amor. Bien, la experiencia de amor, en otro programa vamos a ir viendo qué es el amor, ¿verdad? En sí mismo, el amor humano, el amor divino y qué es el amor, porque hay tantas definiciones y formas de expresar el amor que a veces también hasta confunden. Pero en definitiva, vamos a hablar del amor ahorita en general, La experiencia de amor suscita la necesidad de amar y deseo de esa capacidad. No podemos amarnos
dijimos en el anterior programa, a nosotros mismos si no somos amados por otro. Esta es una clave fundamental de la persona humana. Y esta es la clave para poder entender al adolescente. El adolescente, cuando se abre, ¿verdad?, por primera vez, deja de ser niño. Entonces, ¿qué le falta? Le falta ser aceptado. El otro intenta que sea aceptado, pero el otro no quiere. Y busca ser aceptado y busca amistades, busca amigos con que se puede identificar. Y entonces deja la adolescencia, ¿verdad?, cuando ya se siente aceptado, amado, y ya puede hacer sentir a otro aceptado y amado al mismo tiempo. Cuando logramos que otro nos ame y nos acepte, cambia nuestra vida y cambia nuestro horizonte. Yo me acuerdo de mi hermanita, ¿verdad?, que ya tiene bastantes años, pero es menor que yo, y entonces pues ella era muy reservada y muy introvertida. Cuando de repente un día nos vino toda contenta, toda feliz, hablando con todo el mundo, hablando con los vecinos y bla, 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 bla. ¿Y qué le pasó? ¿Verdad? Pues un patojo, ¿verdad?, un muchacho, se enamoró de ella, y entonces ella se sintió aceptada, se sintió amada, y entonces empezó a aceptar y amar todas las circunstancias. ¿Ven? Ahí está la clave. ¿Bien? Esta necesidad apremiante se convierte en deseo, es decir, es una huella del mismo Dios. Entonces vemos el dato humano, pero el dato humano es como una huella que Dios ha dejado en el hombre. La necesidad de ser aceptado, la necesidad de sentirse amado y la necesidad de aceptar y amar a los demás. Esto delata, ahí viene la respuesta de la revelación, que nosotros procedemos, esta palabra es muy importante, proceder. Nosotros procedemos de un amor, y es un amor paterno. Por lo tanto, yo soy hijo, lo cual significa dependencia. Solamente cuando soy aceptado, o cuando me doy cuenta y reconozco que soy aceptado por ese amor paterno del cual procedo, entonces tendrá sentido mi vida. Y tendrá sentido cualquier circunstancia, momento o situación en que me encuentre, ¿sí? Cuando reconozca que mi verdadera dependencia es del amor paterno. Y cuando dependa de ese amor paterno que me amó desde siempre, me ama y me amará eternamente, entonces mi vida adquirirá sentido. ¿Por qué? Porque de los demás o de uno mismo siempre es limitado, siempre es pasajero, siempre es caduco, ¿verdad? Y siempre pues quedan como ausencias profundas en el corazón, porque nuestro corazón ha sido creado para ser hijo, para ser dependiente, es decir, para ser aceptado por Dios, y entonces uno se siente hijo. Bien, esta es la clave. Hemos visto el dato humano y hemos visto la respuesta de la revelación a ese dato humano, que en sí mismo está bien, pero es como un recipiente que espera ser llenado. Entonces solamente puede ser llenado por la palabra de Dios y el amor mismo de Dios. Ahora vamos a ver desde datos humanos, desde las ciencias religiosas, bien, para tomar estos datos que hemos dicho, que nosotros no despreciamos, ¿verdad? Pero sí que los tomamos para dar una respuesta. Hay cierto movimiento religioso en el hombre, es decir, yo me muevo para en búsqueda de Dios, a ver si le encuentro y cómo le encuentro. Y al mismo tiempo que hay cosas buenas, hay cosas malas. Vamos a empezar por esas religiosidades o religiones que se hacen una falsa imagen de Dios. Después vamos a ver la revelación, las fuentes de la revelación. La primera es la Escritura, hemos dicho, es el magisterio de nuestra Iglesia y es la tradición. Bien, entonces vamos a ver qué invenciones se ha hecho el hombre respecto a las imágenes de Dios
y que son falsas, además de peligrosas. Y esto, paradójicamente, es en lo que caen las sectas, ¿verdad? O es en lo que cae la gente que no es capaz de meditar y pensar un poquito, ¿verdad? Es decir, de hacer teología. Entonces se deja confundir y se confunde. Bien. Primero, prácticamente todas las concepciones parten de religiones naturalistas. ¿Qué significa esto? Se limitan estas religiones a concebir a Dios como un creador providente. Un creador, pues, de criaturas, de este mundo y de las cosas de este mundo. Y entonces yo soy creado por Él. Eso significa una religión naturalista, es decir, creacionista, diríamos, el creador y la creación, y yo criatura entre las criaturas. Especial, sí, pero criatura entre las criaturas. Y si estoy en el mundo es para vivir del mundo y de las cosas de este mundo, ¿verdad? Y mucha gente tiene como esa imagen de Dios, y esa imagen, diríamos también, teológica, ¿verdad? Teológica en el sentido humano, ¿verdad? Porque teológica hemos dicho que es y parte de lo que Dios dice de sí mismo, no de lo que nosotros decimos de Dios. Bien, esto es bien importante. Ese Dios creador, que sí, se le llama Padre, pero Padre porque crea. Es mi Padre porque me ha creado, y es Padre de todo. ¿Por qué? Porque es el creador. Y por lo tanto, como es Padre como creador, es providente. ¿Y qué significa providente? Que me satisface de todas las necesidades para este mundo y para las cosas de este mundo. Y en eso se manifiesta la paternidad de ese Dios. No va desencaminada la idea religiosa, pero queda muy limitada. Después veremos en qué sentido es creador, en qué sentido es Padre y en qué sentido es providente, porque no todos entendemos lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno de estos miembros de estas sectas protestantes que tenemos por acá en Almolonga, ¿verdad? Sectas, pues se basan en este concepto, creador, Padre, providente, de la religión naturalista, pero no de la revelación. Y lo vamos a ver y lo vamos a desenmascarar para andar, ¿verdad? La teología sirve para no dejarse confundir por nadie, porque es muy fácil cuando uno no medita. Claro, cuando uno entiende el mundo y las cosas de este mundo, lo creado, como lo definitivo y para lo que uno ha sido creado, sin ninguna apertura a la trascendencia, es decir, a algo que no sea creado, ¿verdad? Entonces huye de todo compromiso y exigencia que lleve a renunciar a bienes creados o bienes emocionales. Entonces, ¿qué va a buscar? Si Dios es creador, mi Padre porque me creó, y es providente, me tiene que dar bienes. ¿Cómo es eso que el creador Padre providente me diga renuncia a todos tus bienes? Y entonces, ¿para qué me ha creado? ¿Ven? Esa es la argumentación de las sectas protestantes. ¿Bien? Las iglesias históricas, por supuesto que no, ¿verdad? Pero esa es la argumentación, y claro, como todas las personas son religiosas, ¿sí? El hombre es un ser religioso por naturaleza y en su esencia, entonces les llama la atención esto. Y dice, sí. Y entonces, claro, Dios es creador, Padre providente, qué bonito. Y listo, y ahí se queda toda su religión, ¿verdad? Y se cierra a la trascendencia. Miremos qué es lo que le pasó a Jesús. Jesús intentó, pues, convencer a la gente de que es Padre en otro sentido, que es providente en otro sentido, y que no solamente es creador, sino que quiere que nosotros seamos sus hijos, propiamente hermanos suyos y hijos de un solo Padre, porque Él es el Hijo único de Dios. Pero la gente, con su religión, su religiosidad, dice, no,
Y cuando Jesús dice, renuncia a todos tus bienes, no. Niégate a ti mismo, no, es que Dios me ama. ¿Cómo? Si Dios me ama, ¿me va a quitar los bienes? ¿Cómo si Dios me ama, me va a decir que me tengo que negar y tengo que dar mi vida en sacrificio? No me cabe en la cabeza. Claro, a una persona con esta religiosidad naturalista no le cabe en la cabeza, pero a nosotros sí, ¿eh? Porque si es grande que Dios nos haya creado para la existencia de esta tierra, muchísimo más grande y maravilloso todavía es que no hemos sido creados para este mundo y sus cosas, sino para Él, ¿eh? Para participar de la naturaleza divina, ¿eh? Que es lo que nos dice el Evangelio. Ahí lo tenemos en una carta de San Pedro. Se deja llevar el que tiene una concepción religiosa naturalista, se deja llevar por la carne, en todo el sentido de la palabra carne, ¿eh? En cuanto a sabiduría humana, motivaciones humanas y también lo negativo, envidias, rencores, ponen la atención en los bienes, ¿eh? Dios me ama más porque tengo más bienes. Dios no me ama porque no tengo bienes, entonces quizás es por mi culpa, por mi pecado, también entre comillas, entendido dentro de esta concepción naturalista. Entonces tengo que arrepentirme, hacer penitencia, hacer ayuno, dejarme yo qué sé qué hacer para que Dios me devuelva otra vez los bienes que me ha quitado, ¿verdad? Y para que Dios sea bueno conmigo y no sea malo. ¿Entendemos? Entonces vayan meditando esto y vayan pensando y reflexionando acerca de ello. Bienestar material, bienestar emocional, porque eso es la providencia de Dios. No tener enfermedades, y si tengo alguna que Dios me sane. Si no tengo prosperidad en mi vida, pues que Dios me dé prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Dios, creador, es providente y está en función de darme lo que me hace falta, ¿verdad? Ese es el Dios, creador, Padre providente, pero con unos conceptos, unas palabras que no tienen nada que ver con el Dios de Jesucristo. Usa las mismas palabras, pero con otro sentido completamente distinto. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora de momento solamente vamos a ver las falsas imágenes de Dios, la falsa imagen que la religión puede crearse, ¿verdad? Y peor, cuando se cierra en sí misma y es incapaz de abrirse a la trascendencia. Bien. Otros, a partir de esta concepción religiosa naturalista. No pocos viven con un Dios que es como una fuerza, una energía, un poder mágico. Y es un poder mágico que distribuye bienes. Y uno tiene que hacer ciertos ritos y cultos para obtener esos bienes. Es la confianza inquebrantable en una providencia, ya hemos hablado de ello, en qué sentido lo entienden, que es muchas veces defensa contra una angustia neurótica, contra un temor o un miedo, contra el abandono, contra el disgusto, contra la vergüenza. Ante todas estas debilidades humanas se recurre a una falsa providencia, a un falso Dios providente. Bien, entonces cuidado con tener a un Dios mágico. Le prendo una veladora y vas a ver tú, me va a dar esto. No, es que tengo que hacer esto y ponerme de pie, ponerme de rodillas o ponerme a cargar en una procesión. La piedad popular tiene mucho que ver con esto también, ¿verdad? La que hay que purificar. Bien, entonces cuidado. Dios no es un poder mágico distribuidor de bienes. Otros viven a Dios como un ser lejano. Bueno, Dios creó, pero después se desentendió completamente de su creación y Él tiene su vida, ¿verdad? Y yo tengo la mía y me ha abandonado a mi propia suerte, ¿verdad? Esto no ocurre acá, ¿verdad? Pero quizás sí en los países occidentales, europeos, ¿verdad? Algunos filósofos, pues así lo podrían comprender. También otros
ven a Dios como una autoridad protectora y punitiva. La famosa bendición y maldición. Me bendice porque me protege, ¿verdad? Me maldice porque me castiga, ¿bien? Y hay que tener a esta autoridad que bendice y maldice, hay que tenerla propicia, es decir, a nuestro favor, con sacrificios y penitencias a veces exageradísimas, ¿verdad? Pero hay que tenerlo a nuestro favor. Bendición y maldición, ¿verdad? Que es una estructura que vemos muchas veces también en la misma escritura, porque la misma escritura, ahí vemos la experiencia de piedad, de religión de las personas, ¿verdad? Y vemos una experiencia de bendición y de maldición que después es criticada. Ya hemos visto en el libro de los proverbios eclesiástico y eclesiastés, ¿verdad? Cómo ciertamente esta estructura de bendición y maldición cae por su propio peso. Si no, acuérdense de Job, o acuérdense del mismo Salomón, en el libro de Coelet, el libro de Eclesiastés. Otros ya bajan a Dios y dicen, no, Dios, yo soy Dios, es decir, atribuyen al propio yo, y esto pasa mucho en las sectas, ¿verdad? Yo soy Dios, dirá el pastor, lo que digo yo es Dios, y lo que yo pienso y como lo siento, eso es Dios. Fijémonos bien, porque a veces podemos caer en esta confusión y tentación. Aquel que atribuye al propio yo el juicio, criterio, certeza absoluta e infalibilidad. Es decir, aquellos que dicen, mira, esto es así porque yo lo siento así, porque así yo lo juzgo y porque así yo lo he experimentado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que soy yo. ¿Ven? Es decir, tú te conviertes en el criterio, en el juicio, y lo que tú experimentas, eso es la verdad absoluta y además es infalible. Entonces, cuidado también con esto, ¿verdad? Porque, sobre todo en las sectas, pues tienen han caído en esa tentación. Segundo paso que también han caído las sectas en ellos. Se busca a Dios, se busca las cosas espirituales, entonces asambleas para que milagros, noches de sanidad, noches de milagros, noches, etcétera, todo eso, se busca a Dios y las cosas también espirituales, es decir, desentenderse del mundo, hacer un poco el loco, cantar, gritar, bailar, música a todo volumen y yo qué sé qué más cosas, cosas para alimentar, diríamos, el espíritu, también entre comillas, no para ponerse al servicio de los demás, ni por amor a la verdad, sino para gozarlo en interés egoísta, es decir, en beneficio propio. Esto pasa muchas veces también en las sectas. Se busca a Dios y se busca las cosas espirituales, extraordinarias, cosas que superen lo cotidiano, ¿verdad? Como una especie de evasión, para satisfacerme a mí mismo. Pero eso de para amar a Dios y para amar a los demás y olvidarme yo de mí mismo, no, por ahí no va, ¿verdad? Eso es un movimiento religioso, de religión, aunque no les guste a las sectas, pero son pura religión naturalista, son sentimientos que llevan al egoísmo y no a la fe. Otros tratan de llegar con las emociones, parte de lo mismo, por los sentimientos, tratan de llegar a Dios y gozar de poderes, de sabidurías, de carismas, de dones, pero evitando todo aquello que signifique lucha, sacrificio, combate espiritual contra el propio yo. Entonces se quiere comprar el reino sin antes vender
todo lo que uno posee. Es decir, yo quiero el reino de Dios, yo quiero la felicidad, yo quiero el gozo y tal, lo que fuera, pero sin tener que renunciar a mis bienes, sin negarme a mí mismo y sin tomar la cruz. Aleluya, gloria a Dios otra vez, ¿verdad? No va por ahí la cosa. Bien, y podríamos hablar de muchísimas concepciones e imágenes falsas que se tienen de Dios y de la religión y de la religiosidad. Cada uno, pues, que vaya pensando esto un poquito, ¿verdad? Si todavía tenemos esto, y no lo enfocamos a la verdad. Ahora bien, esto es lo que el hombre puede alcanzar de Dios, ¿verdad? Con su ser más bien de eros, su ser de para mí, por mí, ¿verdad? En beneficio propio. Ahora, ¿qué nos dice la revelación? Vamos a indicar el día de hoy solamente qué es lo que nos dice la revelación y vamos a tomar para ello el magisterio de la Iglesia y abundante escritura. Hemos dicho que la religión natural llega a un Dios creador, Padre, providente. ¿Y nosotros cómo lo entendemos? Es decir, mejor dicho, ¿y Dios cómo dice que es Dios? ¿Cómo dice que es Padre, creador, providente? Vamos a escuchar. Eso es hacer teología. Y después vamos a pensar al respecto. Al designarse Dios a sí mismo como Padre, Yahvé, Jesús le llamaba Padre, por eso usamos más la palabra Padre. El lenguaje de la fe indica dos aspectos. Primer aspecto, cuando decimos que Dios es Padre, queremos significar lo que Él nos ha dicho, que Dios es origen primero de todo cuanto existe. Es el origen primero de todo y autoridad trascendente, es decir, un promotor que está más allá de lo creado. Por lo tanto, no es lo que dicen los filósofos, es causa primera. Si es causa primera, ya está dentro de la creación, ¿verdad? El primero en moverlo todo, pues ese primero que mueve todo y crea el movimiento ya es algo físico, ¿verdad? Porque que no puede ser, entonces ya vienen las ciencias físicas, no. Es una autoridad trascendente, eso es lo que significa, ¿sí? Que mueve, sí, que impulsa, sí, pero trascendente, no causa primera, no inmanente. Y que es al mismo tiempo, este es el primer aspecto, ¿verdad? Fundamental, que hay que estudiar, y eso lo han estudiado abundantemente, pues, desde Santo Tomás de Aquino y demás, pero nosotros no vamos a penetrar en este sentido profundo, porque eso ya sería entrar en filosofía y cosas que están buenas, muy buenas, pero no, sino en el segundo aspecto, porque al mismo tiempo que esto, ¿verdad? Que es verdad, que es real, al decir Padre, que Dios es origen primero y autoridad trascendente, al mismo tiempo es amor. Es decir, al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos, sin excepción, sin exclusión. Los enemigos también, sean perfectos como el Padre es perfecto, amen a sus enemigos. Bien, fijémonos bien que esta ternura paternal de Dios también puede ser expresada mediante la imagen de la maternidad. Por tanto, no vamos a quedarnos solamente en la imagen de padre, sino también la imagen de madre, ¿verdad? Porque son conceptos que expresan una realidad trascendente. Bien, entonces veamos aquí en Isaías capítulo 66, versículo 13. Dice lo siguiente: como uno a quien su madre le consuela. Como uno a quien su madre le consuela. Así yo os consolaré. Listo, esta imagen de ternura. Después veremos en la misma escritura cómo para definir la bondad y la solicitud amorosa de Dios se le llama Rahamim en hebreo. ¿Qué significa esta palabra?
Esta palabra es traducida por piedad, pero significa entrañas maternas. Eso es, entrañas maternas. Ahí donde el feto, ¿verdad?, baja después de ser concebido y ahí se anida. Y la mamá en sus entrañas maternas ahí lo anida, ahí tiene su nido y ahí le va alimentando, le va queriendo. Así es Dios. Entonces, una imagen, antes hemos visto falsas imágenes de Dios, ¿verdad? Ahora estamos viendo las verdaderas imágenes de Dios. También en el Salmo 131, el versículo 2, también nos habla de esa maternidad y paternidad. ¿Bien? Es decir, que no lo podemos encerrar todo en un nombre, sino que va mucho más allá. Es decir, ahora estamos viendo la revelación. El Señor ha revelado su bondad y su amor así, de esta manera, y usando estas imágenes, ¿verdad?, de padre y de madre. En el 131, 2. No, mantengo mi alma en paz y silencio, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en mí. Es decir, cuando un niño tiene hambre, llora y patelea y tal lo que fuera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la mamá le da el pecho y tal. Y después, cuando deja de dar el pecho, ya el niño, como tranquilo y con paz, se duerme con una gran seguridad en el pecho, en los brazos de su madre. ¿Ven? Así es Dios. Así es Dios. Así está mi alma en Dios. Por lo tanto, indica más expresivamente la intimidad entre Dios y su criatura. No es este Dios lejano, no es este Dios que bendice y maldice, no tiene nada que ver con eso, sino que es un Dios amor y amor por todos. Este es el lenguaje de la fe que nos viene en la revelación. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de padre y madre, que en cierta manera son los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles, es decir, fallan, y que pueden desfigurar la misma imagen de paternidad y de maternidad. Por lo tanto, no confundamos a Dios como un papá o una mamá humanos. ¿Por qué? Porque fallan, son pasajeros. Pero eso, el lenguaje, la forma de expresar, y para ello podremos decir, es mucho más que padre y madre, ¿bien? Pero podemos tomar lo bueno de la paternidad y de la maternidad y decir, así es. No, pero es que mi papá me pega, mi papá me castiga, mi papá... eso no lo tomes, ¿verdad? Porque eso tampoco lo toma y tampoco nos ha sido revelado de esa forma. Por lo tanto, conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. Es decir, entonces, ¿Dios es varón o mujer? No te hagas líos. Trasciende, va mucho más allá de eso. No es hombre, no es mujer, es Dios. Bien, entonces tenemos que tener claro. Trasciende también la paternidad y maternidad humanas, es decir, no es un papá humano, no es una mamá humana, ¿bien? Y esto también lo podemos ver en el Salmo 27, versículo 10. Entonces ahí ya lo tienen, 27, en el versículo 10. Dice así: si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé no me abandona, Yahvé me acoge, ¿verdad? Es decir, aunque un padre y una madre sean terribles, ¿verdad? Dios tiene una paternidad y maternidad que es superior a la de papá y mamá humanos. Nadie es padre como lo es Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nadie es padre como lo es Dios. Por lo tanto, la palabra padre, cuando el mismo Jesús dice, ¿verdad?, no llamen a nadie padre en esta tierra. ¿Por qué? En el sentido de que padre, propiamente padre, es solo Dios.
también dirá Pablo, de quien toma nombre toda familia humana, del Padre, del origen. Pero Padre es solamente Dios en el sentido de lo bueno, de la bondad, de la solicitud amorosa, ¿bien? Porque si no, nos vamos también a confundir, Pero, de alguna manera tenemos que expresarnos y tiene que ser nuestro lenguaje. En definitiva, Dios es amor paterno, materno, y eterno. Por eso precisamente es Padre, y siempre es Padre, y no deja de ser Padre. Bien, la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. También en las concepciones religiosas que hemos visto antes, ¿verdad? Se le llama Padre a Dios. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de dioses, y Padre de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo. Podemos verlo ahí en Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 6. Dice lo siguiente: así pagáis a Yahvé, pueblo insensato y necio, ¿no es él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te fundó? Por lo tanto, vemos aquí también en Malaquías 2:10, Padre que te creó, te hizo y te fundó, es decir, te dio fundamento. Pues aún más, porque esto es una primera revelación, ¿verdad? Es Padre como creador, pero hemos dicho y constantemente decimos que es Padre más allá de que sea creador. Es Padre en razón de la alianza y el don de la ley a Israel, sobre todo, no porque lo de creador fue después, fue posterior, como hemos visto en la Escritura, ¿verdad? Es Padre en razón de el pacto y de la alianza y el don de la ley a Israel, que es su primogénito. Fijémonos, Israel, su primogénito. Es decir, pero no son Adán y Eva los primeros, y ahora resulta que es Israel. Entonces vemos aquí que la revelación va poco a poco, de una forma progresiva, pues dándose a conocer. Éxodo, el capítulo 4, versículo 22, dice así: y dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Listo? Israel es mi hijo. Y no solamente mi hijo, sino mi primogénito. Mi primer engendrado. Ahí está. Es llamado también Padre del rey de Israel. Ahora vamos viendo en la Escritura cómo se va revelando poco a poco ese nombre de Padre. Ahí lo podemos ver también, lo van viendo ustedes, ¿sí? En la segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Dice lo siguiente, en el 14: yo seré para él padre y él será para mí hijo. ¿Listo? En cuanto a los reyes, ¿verdad? Ahí está referido a los reyes. Y ahí entra otro aspecto en el siguiente, ¿verdad? En lo que dice después: si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombre, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Es decir, está hablando de David, ¿verdad? Entonces ahí vemos un aspecto también humano: le castigaré si hace mal, Es decir, es padre, el rey, pues Padre del rey de Israel. Dios es el Padre del rey de Israel, Padre de David. Es muy especialmente, también se nos dice, y poco a poco se va extendiendo esta nueva forma de entender la paternidad, Padre de los pobres. Es Padre del huérfano y de la viuda. Los que tienen son víctimas de violencia o de injusticia, los pobres,
pues ahí Dios se le presenta como el Padre. Yo soy su defensor, ¿verdad? Están bajo su protección amorosa. Y esta idea será desarrollada hasta que se llegue pues a la Virgen María, Nahuim, ¿verdad? La pobre de Yahvé, etc. Bien, ahí lo tenemos en el Salmo 68, en el versículo 6. Dice así: Padre de los huérfanos y tutor de las viudas, es Dios en su santa morada. Padre. Ahí vemos cómo la concepción de paternidad va evolucionando en la medida que los hombres pues van reflexionando, porque Dios no cambia de pensar, es el mismo siempre, pero uno le va entendiendo de una forma progresiva. Jesús ha revelado que Dios es Padre. Ahora vamos a ver ya desde el Nuevo Testamento. Jesús reveló que Dios es Padre, pero en un sentido totalmente nuevo. No lo es solo en cuanto creador, Padre del Rey de Israel, del Mesías, o Padre de los pobres. Es decir, no lo es solo en cuanto creador, sino que lo que Jesús nos revela es que Dios es Padre eternamente. Y es Padre eternamente en relación al Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación al Padre, ¿verdad? ¿Por qué Jesús es el Hijo único? Pues porque tiene un Padre, ¿verdad? Y procede del Padre, pero es el Hijo único. Por lo tanto, se nos revela que es Padre de una forma y en un sentido completamente nuevo. Bien, nos dice en Mateo capítulo 5, capítulo 11, versículo 27. Entonces es lo que se le llama el meteorito joánico, ¿verdad? Pero bueno, esto ya en escritura lo hemos meditado un poquito. Mateo 11, 27 dice lo siguiente: Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí Jesús no está hablando de Dios es Padre como creador, como providente. No, aquí va mucho más lejos, ¿verdad? Entonces tenemos que avanzar y ver que si nosotros decimos que Dios es Padre, no lo decimos como lo dice el Antiguo Testamento, sino como Jesús nos lo ha explicado. Es Padre en relación a Él, que es el Hijo único, ¿verdad? Y Él es Hijo único, porque es engendrado eternamente por el Padre. El amor creador de Dios lleva a dar ser a las cosas. Eso es lo que decimos que crea, ¿bien? Pero la encarnación del Hijo de Dios, es decir, su hacerse criatura, es un amor infinitamente más grande, pues lleva a la perfección a la criatura. Lleva a la perfección a la criatura. Es decir, la criatura, por Jesús, tiene el poder de llegar a ser hijo de Dios. Ahí lo vemos en Juan, ¿verdad? Les dio el poder a los que creyeron en Él, escucharon y le amaron, de hacerse hijos de Dios. ¿Por qué se encarnó Jesús? Nos dice en Gálatas, para que fuéramos hijos de Dios. Pero en esa paternidad nueva, distinta, diferente. ¿Bien? La encarnación del Hijo de Dios nos manifiesta la dignidad del hombre, y el porqué y el sentido del ser creados nosotros, para llamarnos a ser hijos de Dios. Y nos dice el Magisterio, y nos dice el mismo Pablo, por ejemplo, que esto cómo empieza, ¿verdad? Por el bautismo. El bautismo es el punto de partida de la radical novedad cristiana. Nos regenera a la vida de los hijos de Dios. Ahí vemos en Juan,
capítulo 3, versículo 5. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, hay que nacer de nuevo. Lo que Dios quiere no ha venido a decirnos, eres criatura, Dios es tu creador y en ese sentido Dios es tu Padre. Y yo he venido aquí a darte salud, dinero, bienestar material, prosperidad, porque te quiero y porque te amo. Religión naturalista, que es la que siguen las sectas protestantes. Nosotros no creemos eso, ¿verdad? Y poco a poco vamos viendo cuál es el sentido, ¿bien? Es decir, hay que nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Nicodemo se pregunta, ¿volver al seno de mi madre y volver a nacer? Si yo ya soy viejo. No entiende, porque él tiene una religiosidad naturalista, es una religión de lo creado nada más. No, es que es otra cosa. Se trata de proceder del Padre. ¿Y cómo se hace? Por el bautismo. Si no naces de agua, bautismo, y de espíritu, confirmación. Si no comes mi carne, ni bebes mi sangre, Eucaristía, ¿verdad? Si no pides perdón por tus pecados, a quien ustedes les perdonan los pecados, a quien ustedes les retengan, etcétera, es la manera de nacer a esa nueva vida. Es otra vida, es la vida de hijo de Dios, no de criatura. Eso ya lo tienes, eso lo somos todos, ¿verdad? Es otro nacimiento, es de otra forma. En ese sentido, Dios es Padre, ¿verdad? ¿Y por qué es providente? Después lo hablaremos en otro programa, pues mucho más extensamente. Providente es porque realiza el proyecto. La providencia no es el dar cosas materiales, no. Es dar todo como semilla, como capacidades, para que tú llegues a ser hijo de Dios. Eso es la verdadera providencia. No es la providencia religiosa de las sectas, sino que es la providencia de la trascendencia de Dios, que todo lo lleva y todo lo que nos pasa y como nos pasa es para el bien de los hijos de Dios. Pero es que es sufrimiento, es que es enfermedad. Pues bendito sea Dios. Nos pasa, todo lo que nos pasa es para que lleguemos a ser hijos de Dios. Es decir, tenemos otra mirada. Es un nuevo nacimiento, es una regeneración. Lo podemos ver en 1 de Pedro, que ya lo hemos dicho, en el capítulo 1, versículo 23. Dice así: pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. Pero reengendrados, es decir, vueltos a nacer. Han sido vueltos a ser engendrados. Y esto es lo que nos hace el bautismo, hijos de Dios en su unigénito, el Hijo único, que es Cristo Jesús. Hijos de Dios Padre y hermanos de Dios Hijo. Y esto por medio del Espíritu que se nos da para que podamos decir Padre, Abba. Por eso los primeros cristianos decían, nos atrevemos a decir Padre nuestro. Nosotros mismos nos atrevemos a llamar a Dios Padre, pero no en el sentido de la concepción religiosa ni como creador, sino como Jesús nos ha enseñado. Bien, pues hasta aquí el día de hoy. Para ver un poquito, hemos visto lo que significa Padre en el sentido de la Escritura, creador, también providente. Después extenderemos un poquito más lo que es providencia, pero antes vamos a hablar de este segundo aspecto que hemos dicho. ¿Cómo es la solicitud amorosa de Dios? ¿Cómo es la bondad de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Preparen la Escritura, porque tenemos ejemplos muchos, ¿verdad? Entonces, para el próximo programa vamos a ir viendo estos aspectos. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en su canal católico Utzig Ahau.